Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y hoy les traigo la opinión del partido de ayer contra el Córdoba que seguro que muchos de ustedes estaban esperando. Así que sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, como resumen del partido, yo creo que el Córdoba fue el equipo que mejor empezó. También es cierto que jugaban ellos de locales con una presión bastante alta y pues haciéndose dueños del balón. De hecho, tuvieron la primera jugada peligrosa del partido después de un centro, no recuerdo muy bien ahora, pero vamos, que Dinko Orcas no se entendió con Sergio Barcia para despejar o coger el balón bien y gracias a San Clemente la pudo salvar entre los tres palos y no acabó esa jugada convirtiéndose en el primer tanto del encuentro que probablemente habría hecho que la cosa fuera muy distinta. Luego nosotros ya sí nos pusimos un poco más las pilas, Las Palmas tenía esa verticalidad, llegó una jugada por parte del nuevo fichaje de Milos Lukovic que acabó parando muy bien el portero del Córdoba, pero ya más tarde tras un muy buen pase de Manu sí se adelantó Las Palmas con un gol del croata que debutaba, el nuevo delantero de la Unión Deportiva, y ya nos ponía por delante en estos primeros 45 minutos que yo creo que acabó con mejores sensaciones Las Palmas que el Córdoba. Luego la segunda parte sí creo que fue totalmente nuestra, si bien ellos siguieron teniendo tal vez mayor porcentaje en la posesión, se fueron desinflando y más todavía lo hicieron cuando marcó Ale García un papazo perfectamente colocado que el portero no pudo llegar tras una muy buena contra del equipo. El pase de Lukovic también es buenísimo y ya nos daba un poco esa tranquilidad. Y ya para bueno, rematar la faena, es verdad que el Córdoba estaba bastante adelantado con la defensa intentando ir a por el partido, ¿no? A reengancharse obviamente y Enrique Clemente vio el hueco, se inventó él solo una jugada maradoniana y desde nuestro campo se puso delante del portero, la cruzó muy bien y consiguió marcar el tercero en el gol que según él ha dicho es el mejor de su carrera y la verdad que no me extraña. Luego a los pocos minutos es verdad que Fuentes recortó distancias, una pena porque no pudimos conseguir al final esa portería vacía después de un partido bastante contundente por parte de nuestra defensa, pero oye, sabíamos que estábamos tranquilos, que al final era un simple maquillaje de cara al resultado final y nos fuimos de allí con los 3 primeros puntos de la temporada. Vamos a analizar ahora el 11 inicial. Hubo unos cuantos cambios respecto a la primera jornada. El portero Dinko Orcas, lateral derecho Marvin, que se estrenó como capitán, dupla de centrales Mika Mármol y Sergio Barcia, y luego en el lateral izquierdo Enrique Clemente. Hasta aquí nada nuevo. Luego el centro del campo lo personificó a Matucci, también repetía. Edward Sedeño, que entró de titular en este encuentro, y Recoba estaba en una posición ahí como de media punta, pero con bastante libertad. Asociándose bastante bien, la verdad, con Lukovic y con el resto de los de arriba, con Ale García y con Manu Fuster, que también bajaba un poco de vez en cuando. Luego, como cambios, entraron Loyodice en el entretiempo, ¿vale? Por Edward Sedeño, que no estaba teniendo un muy buen partido. Más tarde, Cristian entraría por Recoba, yo creo que un poco para refrescar piernas. A los 5 minutos, Alex Suárez y Marc Cardona ingresarían en el terreno de juego por Marvin, que también estaba que no podía más, y el propio Lukovic. Y ya más al final del partido tuvo sus primeros minutos en esta temporada Jonathan Viera por Ale García, ¿no? Jonathan Viera, que aquí ya nos aparece que hizo una asistencia. La asistencia fue la del gol de Clemente, ¿vale? Se los adelanto ya, por si alguno no lo sabía. Así que ahora vamos con la parte interesante. Vamos a ver las notas de cada uno de los jugadores. Les adelanto que van a ser bastante buenas porque el partido que jugó Las Palmas me gustó muchísimo. En primer lugar, Dinko Orcas le coloco un 6. Creo que tuvo buenas paradas, en la salida de balón bastante bien, incluso mandando el esférico arriba cuando hacía falta. Pero sí es verdad que ese fallo que tuvo al principio, junto a alguno que otro que le recuerdo, son cosas que no debería cometer y por lo tanto me han hecho bajarle un poco la nota. Probablemente si no hubiera ocurrido lo que les mencionaba ahora, su nota habría sido un poco más, tal vez de 7, porque luego el resto del partido estuvo bastante serio en cuanto a las paradas y en su posicionamiento, pero eso hace que le baje un poco. Yo creo que son fallos que no se puede permitir y que no debería ser. Y ya está, pero vamos, que para nada tampoco es una mala nota. Es cierto que también como el Córdoba no tuvo tantos tiros a puerta así, ocasiones tan claras, pues no tuvo que brillar tanto, digamos, Dinko Orcas, aunque sí tuvo alguna de mérito como les mencionaba. Luego Marvin Pack le coloco un 6,5, le subo un poquito respecto a la primera jornada, creo que estuvo mejor, poco a poco parece que va asentándose, muy bien reculando atrás, contemporizando para no ir a lo loco y meter un patadón al rival, que a veces se le iba un pisco. Es verdad que tiene en los primeros 10 minutos ya una sanción, esa tarjeta amarilla que al final, quieras o no, te lastra el resto del partido y que nunca interesa acumular desde tan temprano.
Y es algo que pues, me ha hecho bajarle un poquito también la nota a Marvin, que de todas maneras, como les menciono, no considero que tuviera un mal partido. Debe ponerse un pisco más a tono, tiene que aguantar más de 60 minutos porque el pobre estaba que no podía, estaba estirando ya en el minuto 60 y creo que es algo que no se puede permitir, por mucho que tengamos cambios en el banquillo. Y es lo único que le criticaría a Marvin porque el resto del partido, tanto defensivamente como ofensivamente, incluso de vez en cuando tirando para arriba, creo que lo hizo bien, muy aceptable su encuentro. Luego, empezando con los centrales, Sergio Barcia le coloco un 7,5. A los dos le di la misma nota, tanto a él como a Mika. Creo que hicieron un partido buenísimo, anticipándose muy bien a los pases de los rivales, no dejando a los delanteros ni que huelan la bola. Los balones por arriba también los defendieron con creces. En la salida de balón estuvieron, vamos, pletóricos. O sea, realmente es una dupla que tenemos que no cambiaría por nada. Espero que Mika no acabe marchándose al Girona porque nos pueden dar muchísimas alegrías en segunda. Se nota francamente la contundencia que está teniendo la defensa esta temporada si la comparamos con las anteriores, puedo decir las anteriores en general, porque últimamente la cosa no ha ido muy bien, menos en ese primer ciclo de Pimienta cuando ascendimos a primera, que ahí la defensa sí estaba guay. Pues hacía mucho tiempo que no teníamos esa seguridad atrás y esa tranquilidad, y gran parte de ese mérito es por parte de nuestros dos centrales titulares. Así que un 7,5 para Sergio Barcia y para Mika Marmol. Y ya por último, con la defensa en lateral izquierdo, Enrique Clemente le coloco un 9. Primero, incluso si no hubiera marcado el gol, tiene bastante mérito esa jugada que les mencionaba al principio del partido, digo del vídeo, disculpen, en la que salvaba a Las Palmas básicamente, porque eso era un gol cantado y que habría supuesto una dinámica totalmente distinta, probablemente en el encuentro, ¿no? Entonces ya solo por eso había que subirle. Luego el resto del partido estuvo bastante bien, tirando el balón arriba si veía que la cosa estaba complicada. Lo vi incluso volviendo hacia atrás bastante rápido en alguna que otra jugada. O sea, estaba cumpliendo y era como para darle un 7, un 7,5, pero es que este gol al final, que se inventa él solo, que yo lo hablaba también con un familiar mío, yo pensaba que la iba a fallar, honestamente, porque se estaba escorando demasiado y la acaba marcando igualmente y nos coloca ya con un 3-0 que era para, vamos, que el estadio se viniera abajo si llega a pasar esto aquí en el estadio de Gran Canaria. Y por lo tanto, como es normal, le tengo que dar una pedazo de nota. Un 9 para Enrique Clemente. No le he puesto el 10 porque ustedes saben que yo los 10 solo los doy en ocasiones como muy, muy especiales. Tal vez esta podría haber sido una de ellas, pero bueno, me he resistido porque creo que hay otro jugador que tiene un poquito, pero solo un poquito, un 0,1 más de mérito que él en este partido, porque si no se habría llevado también el MVP por mi parte, Enrique. Pero vamos, recalcar la buena labor que está haciendo, porque la primera jornada también me gustó mucho su partido y espero que sus detractores, que yo también lo era, hasta hace nada, se los admito, yo no confiaba mucho en él porque pretemporada tenía sus más y sus menos, y las pasadas fechas con nosotros tampoco lo había hecho bien. Pero en esta temporada lo que ha rendido en el terreno de juego se le tiene que dar y se le tiene que reconocer, creo yo. De momento, que siga así. Luego con el centro del campo, en primer lugar a Matucci, yo me rindo ante este jugador. Es verdad que le falta a lo mejor un poco mejorar en la parcela ofensiva, no lo vemos tanto creando juego, pero sí se lo nota muchísimo, ya no solo las recuperaciones, que eso por supuestísimo, cuerpea genial, pero también lo he visto muy atento en cuanto a la salida de balón, estando incluso al lado de los centrales. Muchas veces Tim Corcas, el primer pase que hacía era para el propio Amatucci, y creo que es una labor que tal vez pues, pasa un poco más desapercibida, pero que realmente nos ayuda mucho, y más por ejemplo en este tipo de partidos que el equipo rival presiona tanto, ¿no? Así que yo le doy un 8, contentísimo estoy con el rendimiento de él, y esa opción de compra que tiene es que la tenemos que ejecutar, termine como termine la temporada. Este chico es muy bueno y todavía es jovencísimo. Luego con su compañero, digamos, en esa dupla que hubo de pivotes, Edward Cedeño, yo le coloco un 4, honestamente esperaba un poco más de él, creo que estuvo bastante desaparecido, no sé si a lo mejor se debe a esas molestias que estaba teniendo, que desde el final de la primera parte ya se le veía cómo se resentía y tal, y acabó siendo sustituido incluso en el descanso. Tal vez pueda ir por ahí la cosa, que tuvo algún problema, ¿no? Previo al partido. Pero a mí honestamente no me terminó de gustar. Le vi algún desplazamiento largo, alguna recuperación, pero creo que a veces estaba demasiado lento y que Edward puede dar muchísimo más de lo que vimos en el partido de ayer. Así que un 4 para él, de cara a que pueda mejorar. Yo creo que no da para aprobarlo, lamentablemente, y creo que de las pocas notas que pongo que son malas del partido. Aún así,
seguimos confiando en el panameño, por supuesto. Seguro que lo hace bien en el próximo. Y luego Recoba le coloco un 7, un poco igual que a Matucci. Siento que su labor pasó más desapercibida porque otros jugadores destacaron muchísimo más, pero a mí me encantó cómo se asoció con el resto de compañeros, incluso con el propio Lukovic, que acaba de llegar, como quien dice. No sé, se nota que el chiquillo tiene esa calidad, esa destreza, y si al final se le van dando más minutos, creo que puede fácilmente acabar marcando sus goles, dando sus asistencias y siendo un jugador importante y franquicia en esta Unión Deportiva Las Palmas. Lo único que le veo malo, que esto bueno, fue una jugada ideal, pero lo quiero destacar, es que me da que es un poco calentón. O sea, hubo una jugada ahí en la banda, no sé, salió el balón por ahí y empezó a pelearse con alguien que yo creo que debería cortarse un poco en ese tema, porque si no va a ser el típico jugador que le meten amarilla por cualquier protesta, y no me apetece porque odio ese tipo de jugador. Lo hacía mucho Dario Sugo el año pasado. Espero que no sea así, que simplemente haya sido pues un calentón momentáneo, pero me está dando esas sensaciones y es lo único que no me gusta hasta ahora de Jeremías. Y luego ya con los atacantes, en primer lugar, hermano Fuster, le coloco un 8. Este hombre hizo un partidazo, por fin. Un partido a la altura de lo que es él, porque él es un jugador muy bueno. Yo, si ven el anterior vídeo, creo que le suspendí, creo que le puse un 4, porque dio una versión que no era ni el 50% de la que él puede dar. Entonces es un jugador al que hay que exigirle y que haga partidos como el que ha hecho hoy. Yo no le voy a pedir que haga esa jugada, la del primer gol me refiero, ¿vale? Con ese pase increíble en cada uno de los encuentros y en todas las jornadas que restan de liga, por supuesto que no, pero que este rendimiento se mantenga y que sea casi que la norma, porque él tiene la calidad para ello, es un jugador que destaca muchísimo en esta categoría y por lo tanto un tío que tiene que afianzarse en el 11 inicial y ser la referencia en el ataque, o al menos una de ellas. Así que un 8 para Manu, merecidísimo por supuesto, con esa asistencia sobre todo en el primer gol, y esperemos que siga así. Luego pasamos ahora con Milos Lukovic, el que para mí es el MVP, otro 9 para el serbio. Honestamente, si bien destaqué antes la labor de Enrique Clemente, creo que lo de Milos tiene un poco más de, como les digo yo, mérito, exacto, que no me salía la palabra, porque es que es su partido debut, gente. O sea, un gol en el minuto 20, aunque tuvo una jugada anterior que también podría haber finalizado en gol. Y luego una asistencia increíble, porque es que al final la mitad del gol, es verdad que Ale García mete un muy buen tiro, pero como le deja solo Milos Lukovic ya es la mitad del tanto, o sea que también una asistencia de muchísimo mérito. Por lo tanto, yo creo que ya es eso, sumado al resto de rendimiento que tuvo en el encuentro, peleándolas todas, cuerpeando bastante bien, devolviendo de espaldas. O sea, me recordó un poco a McBurney el año pasado en ese sentido, de esto que cuando tenemos problemas, pues mandas el balón arriba y que Milos la coja y algo invente, ¿no? Un poco también a los Fabio Silva, como que tiene un poco una mezcla entre ambos jugadores, me da esos recuerdos, inclusive con esa celebración que tuvo, muy parecida a la del portugués. Y yo, vamos, encantado con su partido. Es que lo catalogo de ilusionante de cara al resto de la temporada. Esperemos que siga así, que lo doy así una muestra de cómo se desenvuelve en el campo. Y por supuestísimo, un 9 para él. Y personalmente para mí, el MVP, porque mejor debut que este no se le puede pedir a un jugador encima, fuera de casa, todo hay que decirlo. Y ya por último, con los titulares, Ale García. Otro muy buen partido de Ale, es verdad que la primera parte no se dejó ver tanto, estuvo un poquito más desaparecido, pero en la segunda sí conectó, sí enchufó y aparte marcó, por supuesto, el segundo gol, que quieras o no, ese es ese gol que te da la tranquilidad, porque un 1-0 en cualquier momento te pueden empatar, como nos pasó contra el Andorra, pero ese 2-0 ya podías tú tumbarte tranquilamente en el sillón, disfrutar del partido con lo bien que estaba jugando Las Palmas y todo gracias a Ale García. Me gusta porque al final, lo mencionado también en el primer vídeo opinión, se ve que está en su salsa, que está en su momento y por lo tanto tenemos que aprovecharlo y meterlo todos los minutos que se pueda. Los está empleando muy bien. Me alegra más todavía porque es canterano y pues sabiendo su historia de cómo ha llegado aquí. Así que nada, esperemos que siga así, que Ale García siga cogiendo minutos, muchísima más experiencia y se convierta en otro jugador importante de esta plantilla, que es al final un poco una apuesta personal de Luis García. Un 8,5 para el canterano. Y ahora ya pasando con los cambios, en primer lugar lo yo dice, a Enzo le coloco un 6,5, yo creo que era necesario el cambio básicamente porque Edward no lo estaba haciendo muy bien, él entró,
cumplió, dio esa balanza en el centro del campo y no pudo estar pues más a gusto con su partido. Tampoco creo que le des para nada más, pero oye, bastante correcto el francés, que a pesar de perder esa titularidad en esta jornada, cumplió en el encuentro. Luego Christian también un poco lo mismo que lo yo dice, entró para refrescar ahí piernas, estuvo bastante caritativo en el apartado defensivo, sobre todo ahora al final del encuentro que hacía falta, y también ofensivamente pues lo vi bien cumpliendo, pero sin más, o sea, no hay una jugada que yo les pueda destacar de estos dos jugadores que hizo esto o aquello, sino que simplemente pues lucharon como se tenía que luchar y metieron la garra que había que meter. Y ya por último, englobé un poco en esta foto a Marc Cardona, que lo tienen ahí a la izquierda, a Alex Suárez en el medio y a la punta derecha Jonathan Viera, que fueron los otros 3 cambios, que honestamente no los voy a calificar porque eso, apenas tocar el balón, al final, cuando vas con un resultado tan abultado, pues te puedes permitir que el otro equipo tenga el balón, no estábamos sufriendo defensivamente, y entonces las jugadas que tuvieron ellos pues fueron poquitas para destacar. Marc personalmente no me gustó mucho, es verdad que tuvo aquella que se fue por la banda, pero sin más, Alex Suárez tampoco vio mucho juego y Jonathan Viera, hay que destacar muchísimo, por supuesto, la falta, que podría haber sido gol si llega a ser un par de metros más atrás. Y al final se nota que esa calidad todavía la tiene. Pero es verdad que le vi un poquito lento. En los primeros compases del partido no terminaba de correr muy bien. La verdad, parecía que iba en contra del viento Jonathan, pero bueno, entendemos que al final la edad es la que tiene y que tiene que ponerse más a tono, pero oye, ya va cogiendo minutos, que es una buena noticia. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Como opinión final decir eso, que el equipo me gustó bastante, si bien es cierto que no tuvimos tanto el balón, creo que se premia con esa verticalidad que estamos encontrando últimamente, generamos bastantes jugadas, yo creo que realmente este resultado podría haber sido el mismo que se hubiera dado en la primera jornada de no ser por la mala suerte, porque estamos generando jugadas. Solo había que enchufarlas. Defensivamente estamos bastante bien. Es verdad que un gol en contra en los 2 partidos lastra un poco. Ojalá que empecemos a encadenar porterías a 0, que eso siempre suma más. Pero realmente tenemos casi todas las posiciones bastante bien cubiertas, o al menos eso considero yo. El centro del campo, ya lo decía yo al principio, que era de las mejores piezas del equipo. Creo que encima, poco a poco, Luis García está dando ahí con la tecla. Los delanteros ahora encima con Milos Lukovic parece que la cosa va a estar mejor todavía y que vamos a terminar de finalizar esas jugadas que nos proponga el centro del campo. Y luego defensivamente pues estamos mucho más contundentes que en los últimos años, como les mencionaba, y se puede ir uno pues más tranquilo a ver a Las Palmas, ¿no? Entonces, teniendo estas parcelas bastante bien cubiertas y teniendo claro esa idea de juego que Jonathan Viera decía en rueda de prensa, que parece ser que ha conectado bastante bien lo que es la plantilla, que ya entiende lo que quiere el míster, pues quieran o no, da pie a que nos ilusionemos un poquito, aunque solo sea el segundo partido de la temporada, y que tengamos pues ese optimismo inicial de que las cosas pueden ir bastante bien. Entonces eso, tampoco me quiero exceder porque al igual que en el primer partido yo critiqué bastante a las personas que ya se estaban saliendo del barco diciendo que este entrenador no valía para nada, que estos jugadores, que esto, que lo otro, ya tirando todo el proyecto por la borda. Tampoco porque este segundo partido haya sido muy bueno, voy a decir que vamos a ascender directamente, que vamos a ganar la liga y que Amatucci va a estar en el Balón de Oro. Vale, no voy a decir nada así, no voy a vender humo, pero para que vean un poco, fíjense la dualidad entre una jornada y otra de las opiniones de la gente, ¿no? Así que eso, espero que les haya gustado el vídeo, denle me gusta y suscríbanse para más información y opinión de la Unión Deportiva Las Palmas. Déjenme por supuesto en comentarios sus opiniones del partido, si quieren hablarme de algún jugador en concreto, que opinaron de Clemente, que lo hizo bastante bien. Oye, pues yo creo que Sedeño tampoco lo hizo tan mal. A Recoba le hubiera puesto menos nota. Cualquier cosita me la dejan por ahí, tendremos un debate sano, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Arriba de ellos!